Queremos daros la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con la carta de Apocalipsis. Hoy nos detenemos en el capítulo 16 y de una manera diferente vamos a presentaros este capítulo porque vamos a escuchar la voz de Mari Carmen Jiménez narrando estos versículos del capítulo 16 de Apocalipsis. En unos minutos vamos a compartiros lo que significa cada uno de ellos, lo que yo personalmente puedo entender con cada uno de los versículos. Pero además es un pasaje muy interesante porque yo creo que tú también vas a entender, así que no hace falta tener mucho conocimiento, mucha deducción para saber lo que la palabra de Dios, en este caso, en este capítulo específico, nos está diciendo. Capítulo 16, libro del Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue sobremanera grande. Como resultado del pecado y la rebelión de la humanidad, Dios derrama 7 copas de la ira sobre la humanidad en Apocalipsis capítulo 16. Este libro o esta carta describe una visión que Dios le dio a Juan con respecto al fin de los tiempos. Como castigo por los pecados de la humanidad, Dios derramará su ira durante el periodo de tribulación de 7 años, durante el cual la humanidad será llamada al arrepentimiento y adorarle. Este juicio se compone en gran parte de 3 series de 7. Los 7 sellos, que hemos hablado en estudios anteriores, las 7 trompetas y las 7 copas. La ira de Dios se describe en Apocalipsis capítulo 16, versos del 1 al 21 a través de 7 copas. Juan ve 7 ángeles que traen 7 plagas, que son las postreras, porque con ellas ha concluido la ira de Dios. Esto lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. En respuesta al mandato de Dios, 7 ángeles lanzan las 7 copas de la ira de Dios. Hemos escuchado el audio a través de la voz de Mari Carmen Jiménez y decía: los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen sufrían dolorosas llagas o úlceras malignas. Los que siguen a Dios son completamente inmunes a los efectos de la primera copa, pero los que siguen al anticristo, estos son los que van a sufrir la ira de Dios. Ahora bien, ¿qué son las 7 copas de la ira de Dios? Los juicios de las 7 copas de la ira de Dios son los juicios finales del periodo de la tribulación. Serán los juicios más severos que el mundo jamás haya visto. Las 7 copas de la ira de Dios, como ya se mencionó anteriormente, se describen en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21, donde se les llama específicamente las 7 copas de la ira de Dios. Bajo el mandato del anticristo, la maldad del hombre ha llegado a su punto más máximo, más elevado. Y ahí es donde se encuentra con la ira de Dios. Los juicios de las 7 copas de la ira de Dios son llamados por la 7ª trompeta. Lo que me llama la atención de este pasaje 16 de Apocalipsis, capítulo 16, es que a pesar de la catástrofe de Egipto, Dios es capaz de traer de nuevo plagas tan terribles sobre la humanidad pecadora, porque ya lo ha hecho antes. Que no pensemos que eso fue en el pasado, eso no va a pasar de nuevo. La palabra de Dios es verídica, es verdadera. Y este pasaje está hablando de plagas. Ahora puede suceder no solo en Egipto como sucedió en el libro de Éxodo, ahora puede suceder en todo el mundo, ahora puede suceder globalmente. Vamos con las 7 copas de la ira. La primera de las 7 copas de la ira de Dios es la úlcera maligna y pestilente. La copa número 1 declara que los que adoraban la imagen y llevaban la marca de la bestia tenían llagas dolorosas y dañinas. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Aquí tenemos al primer ángel que derrama la primera de las 7 copas de la ira de Dios. Dice que el primer ángel derrama la primera copa de la ira de Dios sobre la tierra y al pueblo que tenía la marca de la bestia y adoraba su imagen. Dice la palabra que le salió una llaga fea y supurante, una úlcera maligna y pestilente. Esta plaga está dirigida a aquellos que se han comprometido con el anticristo. La buena noticia es que los santos no serán afectados por estas llagas. Este pasaje, la furia de Dios se derrama sobre la humanidad. Recuerda que la humanidad fue creada en el 6º día, Génesis capítulo 1. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 18, esta representa la 6ª plaga egipcia de furúnculos. Para la audiencia que no lo sepa, furúnculos, como son llagas, son parecidos a los granos llenos de pus. He visto imágenes
Tú buscas en internet furúnculos, imagínate tener una plaga de estas características. Imagínate todo tu cuerpo con llagas, supurantes, una úlcera maligna y pestilente. Dice que va a caer sobre los que toman la marca de la bestia, los que adoran a la criatura por encima del Creador. Si ya es incómodo, por ejemplo, que a lo mejor te salgan pequeños granitos en la piel, ya sea en la cara, en la espalda, en los hombros, imagínate tener todo el cuerpo con llagas, con estos furúnculos. Imágenes terribles. He visto varias imágenes para saber el significado de furúnculos y me ha asustado. Pues imagínate a todas esas personas que adoran al anticristo, llena de llagas. Y si no, preguntarle a Job, que su cuerpo se llenó de llaga. Vino enfermedad a su vida, pero aún así fue fiel a Dios. Esta es la primera de las 7 copas de la ira de Dios, la úlcera maligna y pestilente. Luego viene la segunda de las 7 copas de la ira de Dios, que es que el mar se convierte en sangre. La copa número 2 se derrama sobre el mar, convirtiendo el agua en sangre como la sangre de un muerto. Dice la palabra que todo lo que estaba vivo murió. El mar ya había perdido 1/3 de su vida con el sonido de la segunda trompeta, ¿lo recuerdas? Esto lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 8, verso 9, y ahora el resto se ha ido. No hay vida en los océanos. En todo el océano la furia de Dios se desahoga. En Génesis, Dios separa las aguas de arriba y de abajo en el segundo día de la creación para darle a la humanidad un respiro. La segunda de las 7 copas de la ira habla de que el mar se convertirá en sangre. El océano también nos brinda control climático, transporte, un lugar para pasear, un lugar para bañarte. Cuando se derrame la segunda de las 7 copas de la ira de Dios sobre el mar, a ver quién se baña ahí. Morirán todos los animales acuáticos. No habrá vida en los océanos. Esto es terrible. Esta es la segunda de las 7 copas de la ira de Dios. Vamos con la tercera de las 7 copas de la ira de Dios. Los ríos y fuentes de agua se convertirán también en sangre. Los ríos, los manantiales de agua, se convirtieron en sangre. Apocalipsis capítulo 16, verso 4. Es el tercer recipiente que transforma todo el agua dulce en sangre. Los ríos, los embalses, los lagos, los manantiales que descienden de las montañas. Y te digo una cosa. Solo falta que haga sol. Un sol abrasador, un calor increíble. Imagínate. ¿Qué pasa cuando hace mucho calor? Sudamos, ¿verdad? Y tenemos sed. ¿Dónde iremos a beber agua? Si los ríos, los manantiales, las fuentes se han convertido en sangre. ¿Dónde irías tú? En el juicio de Dios, el ángel declara que la gente malvada de la tierra ha derramado la sangre de los creyentes, de los santos y de los profetas, y ahora beberán esta sangre. La tercera copa es similar a como todas las vías fluviales de Egipto, esas vías fluviales de Egipto que se convirtieron en sangre debido a la primera plaga. Y curiosamente, las plagas de Egipto atacaban a cada uno de los dioses de Egipto. ¿Dónde estaba el dios del agua en Egipto? ¿Podía combatir al Dios verdadero? No. La cuarta de las 7 copas de la ira de Dios se derrama sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres. Esto es lo que te decía yo. En la cuarta copa de la ira de Dios, el sol abrasa a los humanos con su fuego mientras maldicen a Dios. Sin embargo, no se arrepienten ni dan gloria a Dios. Esto es lo terrorífico de este versículo. Aún en esa condición de que ese sol abrasador los está quemando, en vez de dar la gloria a Dios,
le maldicen. Hermanos, que esto no pase con nosotros. Que el Señor envíe juicio a nosotros y nosotros, en vez de humillarnos, arrepentirnos, nos volvamos contra Él. Y esto lo podemos llevar a situaciones cotidianas. Cuando nuestra autoridad, nuestro líder, nuestro pastor nos corrige porque hemos pecado, hemos hecho las cosas mal, ¿cuál es tu actitud ante esa corrección? ¿Te humillas? ¿Reconoce que has pecado? ¿O te vuelves contra Dios? Así sucederá con esta cuarta copa de la ira de Dios. El sol abrasará a los humanos con su fuego mientras maldicen a Dios. Dice, no se arrepienten ni dan gloria a Dios. La ira de Dios se muestra aquí cuando se derrama sobre el sol, que fue creado con la luna en el cuarto día. La lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Génesis capítulo 1, verso 16. Como herramienta de muerte, el sol se ha convertido en instrumento de luz y de vida. Pero hemos leído que se derrama sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres. Esta es la cuarta de las 7 copas de la ira de Dios. Y llegamos a la quinta de las 7 copas de la ira de Dios, las tinieblas, la oscuridad. Con la copa de la ira de Dios número 5, el trono de la bestia y su estado han sido envueltos por tinieblas. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. La quinta copa cubre el estado del anticristo en la oscuridad. A pesar de la oscuridad, el hombre continúa maldiciendo a Dios. No se apartan de sus pecados. Y esto lo estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuándo se producen más robos? ¿A la luz del día? Poquito, en la noche. ¿Cuándo se producen asesinatos, violaciones, secuestros? En la noche. La maldad se incrementa en la noche, cuando nadie ve, en la oscuridad. Imagínate. Tinieblas y oscuridad. ¿Cómo cuesta, verdad, cuando un municipio, una ciudad, pues ha tenido un fallo eléctrico y está todo oscuro? No hay electricidad. Imagínate durante días, meses, no lo sé, estar en oscuridad. La oscuridad envuelve a los malvados en este pasaje, en lugar de quemarlos hasta la muerte con el sol. Como en la penúltima plaga sobre Egipto, hubo un periodo de oscuridad de 3 días en toda la tierra de Egipto. Y durante 3 días, ninguno de ellos se ve ni se levanta de sus lugares. ¿Para qué me voy a levantar de la cama? ¿Dónde voy a ir? Aunque pueda ver con mis ojos físicos, está todo oscuro. Muchos encenderán la luz del móvil y verán un poquito, pero la electricidad, la corriente, la batería se acabará. Jesús describe el infierno como las tinieblas de afuera, refiriéndose a las personas arrojadas allí. Dice la palabra que los que estén allí llorarán y rechinarán los dientes. Mateo capítulo 22, verso 30. Aquí tenemos la quinta de las 7 copas de la ira de Dios. La oscuridad, las tinieblas. Y llegamos a la sexta de las 7 copas de la ira de Dios. Esto está vigente hoy en día, la guerra. En la copa número 6, el gran río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes de Oriente. En la sexta copa, el río Éufrates se seca, lo que facilita que el diablo, el anticristo y el falso profeta engañen a los líderes supremos y se preparen para la batalla final contra Jesús. La llamada Armagedón. La guerra ya está con nosotros. La guerra se está produciendo en muchos países. Y últimamente se está viendo muy normal. Pero cuidado, que la guerra que está mencionando Apocalipsis capítulo 16, verso 12, es diferente. Todos se preparan para la batalla final contra Jesús. Spoiler. Derrota segura para el Mangui, como decía mi tío Paco, y estos líderes supremos, el anticristo, el falso profeta y los que se unan. Derrota final. La victoria es de Jesús. Lo adelanto. Si tenías pensado ver la película, te la has roto.
Spoiler que tienes que saber y aferrarte a esa promesa de que el Señor está con nosotros y Él nos da la victoria. La séptima de las 7 copas de la ira de Dios. Llegan los relámpagos y las voces y los truenos. Llegan los terremotos. La séptima copa de la ira de Dios mira al aire. Desde el trono, una fuerte voz grita: ¡hecho está! Apocalipsis capítulo 16, verso 17. La séptima copa significa el final de los juicios. Dice la palabra que la tierra puede experimentar un superterremoto. Si ya hay terremotos en la escala de Richter que son súper elevados, imagínate un superterremoto. Jerusalén se dividirá en 3 componentes y las ciudades internacionales colapsarán. Las cadenas montañosas desaparecerán y los humanos serán golpeados por enormes granizos. Parece de película, ¿verdad? Pero esto es real. Esto se va a vivir. En esta copa de la ira de Dios hay paralelos interesantes con el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús dice: consumado es, Juan capítulo 19, verso 30, y la tierra tiembla, y el velo se rasga en 2, Mateo capítulo 27, verso 51. En esta séptima copa de la ira de Dios se menciona el juicio a Babilonia. Pero esto lo leeremos próximamente, capítulo 17. También en el capítulo 18, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. A Juan se le muestra el destino de Babilonia después de que se vierte la última copa de la ira de Dios. Luego ve un caballo blanco. Se dice que el que está en él es digno de confianza, y él es el que juzga y pelea con justicia. Jesús viene sobre un caballo blanco para derrotar al diablo de una vez por todas y establecer su reino en la tierra. Lo que conocemos como el reino del milenio. Resumiendo este pasaje 16 que uno lo lee y le da temor. Es terrorífico cada una de las copas de la ira de Dios. Como resultado del pecado y la rebelión de la humanidad, Dios derrama las 7 copas de la ira sobre la humanidad. Estamos en los tiempos finales y tenemos que prepararnos. Cada día tenemos que buscar más la presencia de Dios. No te enfríes, hermano o hermana. No dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios, no dejes de clamar. Porque si dejamos de clamar a Dios, si dejamos de buscarle, es posible que nos enfriemos y es posible que en un futuro, por ponerte un ejemplo, nos pongamos la marca de la bestia. Neguemos a Dios, nos rebelemos contra Él. Y hemos leído lo que va a acontecer sobre la humanidad. A prepararse. Y como dice el Grupo Misión, Jesucristo viene pronto. ¡Prepárate! ¿Estás preparado?